Vamos a leer un par de versículos en esta hora, libro de Génesis, libro del principio. Amén, capítulo 11, versículo 1 en adelante. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Amén. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, escuchen lo que dijo el Señor. He aquí el pueblo es, dígalo, el pueblo es, y todos estos tienen un solo y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Gloria al Señor. Puede sentarse. Amén. Estamos en un hermoso mes de servicio. Amén. Hemos sido creados para servir. Hemos sido creados para la gloria del Señor Jesús. Y gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos regala de estar en su presencia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a aprender en esta mañana. Vamos a hablar un poco de algo tan importante en nosotros. Amén, hermano. Y es lo que el Señor prepara en su corazón para hablarnos, y Él quiere que nosotros podamos entender, amén, que el Señor nos ha capacitado con algo tan hermoso como es lograr lo que Él quiere que nosotros logremos. Y el pueblo de Dios no es la excepción. El ser humano no es la excepción. Dios nos ha capacitado a cada uno con una gran cualidad. Y hablando desde el principio de la creación, cuando después del diluvio, dice la palabra de Dios que el ser humano tenía una sola lengua. Hablaban todos un mismo idioma. Se entendían los unos a los otros. Es algo tan hermoso poder analizar lo que sucedía en este tiempo, donde cada persona tenía un mismo pensamiento, un mismo sentir. Hablaban una misma lengua. Como pueblo que eran, no sabemos si tenían un líder principal, no sabemos si tenía un presidente, una persona que los guiara, pero lo cierto es que entre todos ellos se entendían y llegaban a un común acuerdo. Babel simboliza no solamente algo negativo, iglesia. Babel también simboliza algo donde hubo buenas intenciones y donde hombres y mujeres se pusieron de acuerdo en lograr una misma cosa. Ahora es bien sabido que el propósito por el cual ellos empezaron a trabajar se desvió y empezaron a hablar de llegar al cielo, una cúspide, buscando gloria, buscando honra. Y hay algo tan delicado en el servicio, y es que el servicio tiene una línea muy fina, iglesia, donde si no sabemos trabajar siempre mirando quién es el que se lleva la gloria, nos podemos desviar del propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Lamentablemente, esa línea fina, los de Babel no la vieron. Ellos pudieron haber empezado y pudieron de pronto empezar a dialogar y a decir, estoy vociferando, de pronto pudieron empezar a decir, bueno, ¿qué tal si nosotros como pueblo creamos algo bonito
Mira, somos los que venimos después del diluvio, somos los que salimos y ahora hemos creado un nuevo pueblo. Vamos a ser los que vamos a contar que somos la generación después del diluvio. ¿Por qué no hacemos algo? Y tal vez alguien dijo, bueno, hagamos algo para honrar a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad. Tal vez otro dijo, bueno, ¿por qué no creamos un altar de sacrificio? Pero en todos esos pensamientos empezó a gobernar un pensamiento. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre para no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Ya no son palabras de siervo. Ahora son palabras de querer una posición, de ser nombrados, de ser recordados como algo que lograron llegar al cielo. Y es aquí donde debemos entender, hermanos, que en el área del servicio, cuando el Señor nos coloca a servir a cada uno de nosotros, el enfoque que nosotros como iglesia debemos de tener es entender que somos personas con muchas cualidades, con muchas. Somos personas que Dios nos ha dotado de dones, de talentos. Por pequeño que seamos cada uno de nosotros, tenemos cualidades hermosas en las manos del Señor, pero peligrosas en nuestras manos. Cada uno de nosotros estamos en una línea fina, iglesia, donde hemos sido colocados para crear un solo pueblo, una sola nación. Así como Babel se consideraba una sola ciudad y ellos querían un solo lugar, una sola torre. Así el Señor nos ha colocado a nosotros como una sola iglesia y como un solo pueblo. Y es tan delicado esto que debemos entender que el Señor nos está observando y el Señor nos está mirando cuál es nuestro corazón realmente a la hora de servir. ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de trabajar para nuestro Dios? Es lamentable cuando vemos personas que solamente buscan un beneficio personal. Sirven, pero ¿a cambio de qué? A veces se levantan personas dentro de las iglesias buscando solamente levantar su propio reino, levantar su propia cúspide, ser recordados como los que hicieron más que los otros. Y si me toca discriminar, si me toca pisar a otro, lo voy a hacer porque yo quiero una posición. Qué lamentable cuando vemos personas que no están mirando el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nosotros, sino que están pensando en sus propios deseos y en sus propias convicciones. Hermano, el problema de Babel fue que ellos se desenfocaron de Dios y se empezaron a enfocar en sus propias convicciones. Y es aquí donde nosotros como iglesia debemos de entender que estamos en una posición en la cual no podemos olvidar que todo lo que hacemos es para glorificar a nuestro Dios y para que personas que no conocen a Cristo, así como un día yo estaba perdido, así como un día yo estaba apartado, así como un día yo iba rumbo a la condenación, alguien tuvo misericordia y me habló de este evangelio tan precioso y el Señor cambió mi vida. Ese es el propósito por el cual estamos en este lugar. Denle un aplauso al Señor. Hay situaciones, yo estaba meditando y hay cosas tremendas en esta historia. Y hay algo que me llama la atención, hermano, y es que cuando el Señor vino, el Señor dijo, descendamos y confundamos allí su lengua. Amén. Confundamos su lengua. O sea, vamos a poner, ahí nacen los idiomas, ¿no? Este grupito va a hablar español, vamos a poner este grupito a hablar chino, aquellos hablan árabe. Y claro, cuando de pronto el uno le dice al otro, pásame el ladrillo, pero le habla en otro idioma. ¿Y qué me está pidiendo? ¿Qué le pasó? Se volvió loco. Se cambiaron las lenguas. Ya no había un solo pensamiento, ya no había un solo hablar, ya no había una sola lengua.
Ahora diferentes vocablos, podemos decirlo así, diferentes palabras empezaron a surgir y ahí es donde viene la confusión. Dios confunde su lenguaje. Y es aquí donde de pronto cada uno empezó a ver que, mira, aquel habla igual que yo, aquel le entiendo lo que dice. Se empiezan a dividir en grupos. Pero quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Y yo creo que si realmente el pueblo de Babel hubiesen tenido un enfoque, aunque las lenguas fueron distorsionadas, ellos hubiesen logrado el objetivo. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Alguien ha viajado a un país donde no es su idioma? Amén. ¿Sí? Amén. Y usted no se ha muerto en ese lugar, ¿sí o no? Amén. Mano Edgar vivió en Suiza. Amén. Y cuando usted se fue de aquí, yo creo que usted no hablaba esos idiomas. Porque allá se habla francés, alemán y el del país natal también, ¿no? Amén. Amén. Bueno, y usted no se murió allá. ¿Cómo hizo? Él llegó, él podemos decir, él le pasó lo mismo que Babel. Allá llegó a una lengua confusa. Amén. Pero ¿qué hizo él? Por sobrevivir, se esmeró por aprender. Por un propósito, porque había un propósito de supervivencia, él se preocupó por aprender. ¿Sabe qué me demuestra esto, hermano? Que cuando los enfoques que tenemos son solamente para nuestra vanagloria, cuando el enfoque que tenemos solamente es para obtener un triunfo humano, van a venir las adversidades y vamos a desistir de la obra que estamos haciendo. Desistimos porque nos cambian los planes. Desistimos porque nos cambian el proyecto. Mire, si estas personas hubiesen querido, ellos a pesar de que no hablaban el mismo idioma, pero ellos se hubiesen propuesto construir la torre, créame que hubiesen seguido y hubiesen avanzado. Así como usted se esmera por lograr otras palabras, ir a otro lugar y busca el móvil o busca entender o por medio de imágenes, usted trata de llegar a su objetivo. Hermano, en este tiempo van a haber adversidades, van a haber problemas, pero si usted está enfocado en servir al Señor, aunque no entendamos situaciones, vamos a seguir adelante. Qué triste cuando las adversidades nos hacen desistir de nuestros propósitos. Mire, espiritualmente, si nos ponemos a analizar, muchas veces tenemos tantos proyectos pospuestos. Amén. ¿Por qué? Porque algo nos ha cambiado el enfoque. Usted tal vez dijo, yo este año me voy a proponer a evangelizar y yo voy a salir a la calle y aunque nadie me acompañe, yo voy a dar un tratado. Y no lo has hecho. La pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? Porque alguna adversidad te truncó el camino. Tal vez usted dijo este año, yo voy a ser el primero en llegar a la iglesia y voy a ir a orar, voy a ir a doblar mis rodillas y voy a clamar al Señor. Y no lo has hecho. ¿Por qué no lo has hecho? Porque algo truncó tu camino. Y es triste y es lamentable cuando estamos, hermano, con buenas intenciones, pero con malos resultados. Denle un aplauso al Señor. Las buenas intenciones son como los pensamientos. Simplemente son eso, buenas intenciones y pensamientos. Las buenas intenciones, si no están enfocadas realmente en un beneficio de la obra del Señor, si no están enfocadas en que Dios se lleve la gloria, entonces vamos a estar en la misma posición de los que crearon la torre, en una posición de orgullo y de autosuficiencia humana. Hoy en día, hermano, es más peligroso que antes,
Porque hoy en día tenemos tanta facilidad de poder lograr objetivos que aún Dios no quiere que logremos. Y se lo explico para que me entienda. ¿Se imagina que algo como lo que pasó en Babel pasara ahorita aquí en la iglesia? Que de pronto allá usted empieza a hablar chino, el otro empieza a hablar italiano, el otro empieza a hablar árabe, amén, el otro rumano. Pero en este tiempo, ¿qué diríamos? ¿Qué haríamos? Ayúdeme, por favor. Eso, díganlo. Ajá, muy bien. No hay problema. Porque, a ver, ¿qué idioma es ese? Busco aquí. Mira, está hablando chino. Nos entendemos. Tenemos la tecnología. ¿Se da cuenta? Es más peligroso en este tiempo, iglesia, cuando Dios nos ha previsto y nos ha dicho: no hagas esto, no actúes de esa manera, sea una persona humilde, sea una persona servicial, sea una persona que trabajes para mi reino, no estés esperando la gloria de los hombres, no estés esperando los aplausos del público, tú hazlo para mi gloria, tú hazlo para mi honra. Pero como hay tantas cosas que nos impiden, por eso seguimos haciendo. Por eso seguimos cometiendo estos errores. Hermano, la Torre de Babel simboliza no solamente un propósito, sino simboliza una falsa unidad. Porque todos hablaban una misma lengua. Y era aparentemente algo positivo. Pero esa unidad no estaba basada en los propósitos de que Dios fuera glorificado, sino estaba basada en una ambición y en una vanagloria. No en amor a la fe, sino en buscar un beneficio personal. Dios tuvo que confundir las lenguas para romper una falsa unidad y enseñar que la verdadera unión solo puede existir cuando se construye sobre valores espirituales. Cada uno de nosotros, la pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué estoy unido yo? ¿A qué estoy unido? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Por qué estoy en la iglesia del Señor? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Para qué soy bueno? No podemos creer que podemos estar en la iglesia y ser autónomos o andar, hermanos, como que no tenemos ningún compromiso o responsabilidad. Cada uno de nosotros estamos bajo el propósito de que Dios quiere que construyamos, pero que construyamos esos lugares hermosos para esas almas que están esperando un lugar para venir a la iglesia del Señor. Y cuando hablo de un lugar, no hablo solamente de un lugar físico. Necesitamos construir un ambiente espiritual, un ambiente donde la presencia de Dios impacte, donde el Espíritu Santo se mueva, donde hayan milagros, donde hayan sanidades, donde haya perdón de pecados, donde haya transformación, donde haya cambio y donde la gente puede decir: ese no es un lugar solamente para demostrar que hay una torre en ese lugar, sino es un lugar donde hay cambio, hay transformación y hay perdón de pecados. Dale un aplauso al Señor. La Torre de Babel se convirtió en un monumento en el cual, hermanos, las personas querían llegar a una posición de gloria. Y hay algo tremendo, y es que aún el Señor nos da ejemplos de lo importante que es poder estar conectados en un mismo espíritu, a pesar del lenguaje que hablemos por un momento.
En el libro de Hechos, usted se sabe bien la historia. En el capítulo 2 del 1 al 3 encontramos, amén, cómo nace realmente la iglesia del Señor. Hermano, la iglesia del Señor es un contraste de lo que pasó en la torre de Babel. El día que el Señor crea su iglesia, podemos tomar este ejemplo de Babel, una actitud y un sentir humano que fue con intenciones humanas y con un resultado negativo, una obra incompleta. Pero podemos ver ahora que Dios, dando ejemplo a la humanidad, crea su iglesia desde un punto en el cual es llamado el Pentecostés. Pero el epicentro y la parte principal del Pentecostés se basa en que el grupo de personas, 120 aproximadamente, empezaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. No se entendían entre ellos. Tal vez Pedro no entendía a Mateo. Tal vez María no entendía a Juan. Ellos estaban hablando en otros idiomas, hermanos, pero ese derramamiento del Espíritu Santo no causó confusión en ellos, causó confusión en el mundo espiritual, porque ellos estaban, aleluya, en un mismo sentir y en una misma mente, conectados con el Señor, Dios Todopoderoso. No entendían lo que hablaban. Pero hermanos, el pueblo que les estaba escuchando tampoco estaban entendiendo mucho. Aunque ellos entendían sus lenguas, aunque algunos oían hablar en su idioma, pero no se entendía el propósito. Pero hermano, había un propósito, óigame bien, no humano, había un propósito espiritual, donde Dios estaba ese día plasmando su iglesia en la tierra, el edificio de adoración, exaltación y gloria a nuestro Dios. Dele ese aplauso al Señor. Un edificio fue creado para dar gloria a los hombres. Otro edificio fue levantado para glorificar a Dios. Un edificio fue levantado y tuvo que confundirse las lenguas para que la gente desistiera de su mala obra. Otro edificio fue levantado y fue necesario que se confundieran las lenguas de los nativos de ese lugar, pero para que otros que habían venido desde lejos escucharan cómo en sus lenguas glorificaban al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos algo tan importante, y es que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros un lenguaje nuevo. El Espíritu Santo ha colocado en nosotros una palabra nueva. El Espíritu Santo, hermano, nos ha dado la capacidad de no excusarnos para buscar, hermano, excusas y decir: es que yo no puedo, es que no tengo la capacidad. Mire, si un pueblo sin el propósito de Dios estaban dispuestos a llegar al cielo humanamente y el Señor tuvo que confundirle las mentes y su lengua, cuánto más un pueblo cuando empieza a unirse en el Señor. Hermano, si usted se enfoca, usted sí va a llegar al cielo, a adorar al Señor por la eternidad. Ese debe ser nuestro propósito. El Señor permitió que en el Pentecostés la gente empezara a hablar en diferentes lenguas y permitió que personas a su alrededor escucharan lo que estaba sucediendo. Lo que empezó con pocos se convirtió en muchos, pero en el pasado lo que empezó en muchos se convirtió en pocos. ¿Me está entendiendo? Lo que empezó con pocos, 120 personas, pero enfocadas en ese gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que empezó con pocos, hermanos,
sin mucho material, digámoslo así, sin mucha economía tal vez, sin mucha estructura, pero de la mano del que todo lo puede, de la mano del que hace las cosas como Él quiere. Se levantó uno de ellos, dio su mensaje de arrepentimiento. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis. Y a través de este mensaje, Dios permitió que lo que empezó con pocos, ese día, miles de personas nacieran de nuevo. Mira el contraste tan tremendo. Mire tan tremendo el contraste, hermano. Lo que empezó con pocos, pero enfocados en la mano de Dios, Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora, la pregunta que usted debe hacerse en esta mañana: ¿qué prefieres tú? ¿Que Dios de lo mucho tenga que reducirlo a poco? ¿O que de lo poco Dios haga mucho? Esa es tu decisión. Los de Babel tomaron una decisión. Y ellos pensaron que con ese mucho iban a lograr algo. Y simplemente quedó una obra no culminada. Una obra no terminada. Una obra, hermanos, a medias. ¿Sabe qué dijo Jesús en la cruz antes de morir? Consumado es. ¿Sabe qué significa consumado es? Mi obra la he terminado. Ahora, ese es el propósito de la iglesia del Señor. El propósito de la iglesia del Señor es que lleguemos al momento donde usted pueda decir: consumado es. He cumplido mi propósito. Pablo lo pudo decir. Amén. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Ahora me espera la corona de vida. Pedro lo pudo decir. No me crucifiquen cabeza arriba, dándome el honor de mi Señor. Crucifíqueme en cabeza abajo para aún cuando estoy muriendo poder ver la gloria de Dios. Lograron ver y lograron, hermano, cumplir. Esteban, que hablábamos el otro día, tan corto su ministerio, pero Esteban pudo decir: consumada es mi obra. Mi propósito ha sido cumplido. Mi edificio ha sido edificado. Aleluya. He logrado terminar la carrera. Hermano, ese es el propósito de esta iglesia. Ese debe de ser nuestro propósito. Que lo que hacemos, que lo que estamos trabajando sea para poder culminar lo que Dios ha previsto de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces usted no ha pasado por un edificio? Hermano Marco, usted que es constructor, empresario, ¿cuántas veces usted no ha pasado por un edificio que ha quedado ahí abandonado? Y usted sí o no, que usted dice: oye, lástima. Mire, tremendas columnas, tremendo. Un poquito más y lo terminan. Pero quedó a medias. Y a medias no vale, hermano. A medias se deteriora. Y usted ve edificaciones que tienen años ahí abandonadas al sol y al agua. Y el que las compra, cuando va a ver, ya no sirve tal vez la edificación. Tal vez hay que volver a tumbar todo y empezar de nuevo. Nosotros, hermanos, no somos una obra a media. Yo no sé si usted lo cree, pero no somos una obra a media. Nosotros somos una obra perfecta. Nosotros somos obra de su mano. Nosotros somos, aleluya, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para mostrar lo grande que es el Señor en este tiempo. Así como usted se preocupa, hermanos,
por si va a otro lugar y se preocupa por entender lo que hay en ese lugar, ese idioma, esas culturas, esas comidas. Y usted se preocupa porque usted quiere lograr su objetivo. Así debe de ser en la iglesia del Señor. Mire, el problema que estamos viviendo en este tiempo es que el ser humano quiere acoplar a Dios a su vida. Queremos acoplar a Dios a nuestras costumbres. Queremos acoplar a Dios a nuestras palabras. Amén. Queremos acoplar a Dios a nuestros pensamientos. Y es ahí donde, por eso cuando el Señor habla de la iglesia de este tiempo en Apocalipsis, habla de la iglesia de la Odisea. ¿Sabe qué significa la Odisea? Significa la iglesia tibia, Sí, amén. por cuanto no fuiste frío ni caliente. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque estamos acoplando a Dios a nuestra obra. Amén. Dios nos está diciendo, no, hermano, ese bloque ahí no va. No, déjame es que yo lo quiero poner así. Es que a mí me parece que así está bien. Hemos escuchado eso, ¿verdad? A mí me parece, es más, Dios a mí me acepta así. Wow. Y eso es lo que, hermanos, ¿sabe qué logra esto? Que la obra de Dios sea perturbada. Amén. Esto logra que la obra de Dios, hermanos, pase por momentos en los cuales se estanca y donde hay momentos difíciles, donde la presencia de Dios escasea, donde se empieza a buscar a Dios por conceptos equívocos y donde dejamos de ver la gloria de Dios. Pero, como decía el viernes, no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros, porque hemos empezado a edificar nuestro propio reino. ¿Qué reino estamos edificando? ¿Qué reino realmente estás edificando? Porque cuando uno edifica, yo le decía en estos días a alguien, yo le decía, cuando uno va a dar algo a una persona, uno da lo que esa persona le gusta, ¿sí o no? Amén. Amén. Si yo le voy a dar algo a mi hermano Marcos, ¿sabe qué? Le voy a regalar una camisa, pero yo sé qué color le gusta a usted. Ya lo conozco. Y como lo conozco y lo he visto, no le voy a regalar una camisa verde fosforescente, porque a él no le gusta. Pero si le regalo una camisa un tono por ahí naranja o rojo, le va a gustar más, ¿sí o no? A ver que sí lo conozco. ¿Por qué? Porque así debemos de ser, hermanos. Amén. Estamos aquí, así debemos de ser. Y el problema de nosotros es que ahora queremos darle a Dios lo que a nosotros nos apetece. Queremos hacer la obra que nosotros queremos hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué no decimos, voy a preguntar y voy a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo es el edificio que Dios quiere que yo construya? ¿Cómo es la vida que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo es la vida que Dios quiere? ¿Cómo es la vida que el Señor busca? ¿Cómo es la relación, la coinonía, la comunión de los santos que Dios está pidiendo? Van a haber lugares de miles, de multitudes. Van a haber lugares, hermano, donde habrán personas con tantas cosas terrenales, edificios de hombres, títulos y glorias de hombres. Pero cuando el Señor venga, ninguno se irá con el Señor. Porque la obra que usted y yo tenemos que hacer, iglesia, es la obra que agrada al Señor.
El edificio que usted y yo debemos construir es el edificio que agrada al Señor. El propósito que debemos buscar es que el Señor se sienta agradado en nuestras vidas. La iglesia primitiva nació en una actitud donde todos decían no tener nada suyo propio. La iglesia primitiva nació en un momento en el cual, hermanos, había escasez. No eran los mejores tiempos, pero hubo algo que ellos entendieron de su maestro, y es que ellos entendieron que había que compartir el pan, había que sentarse a la mesa, era necesaria una relación íntima, era necesario sentarse y poder llevar una vida consagrada los unos con los otros delante del Señor. Hemos cambiado algo tan hermoso como es la relación íntima del pueblo de Dios. Aleluya. Hemos cambiado esto, hermano. Y eso es alarmante. Cuando no entendemos la importancia de la comunión los unos con los otros. Si pasa una semana y usted no ve un hermano, si pasa una semana y usted no habla con una persona, ¿cómo te sientes? Con un cristiano, con uno de aquí de tu iglesia. Es alarmante ver esto. Cuando parece que, en eso sí nos hemos españolizado, ¿verdad? Me da igual. Me da igual si le veo. Esta semana vi a mi hermano Julio temprano, iba a trabajar y para mí fue una alegría, un gozo. Y me acerqué, mi viejo, Dios le bendiga, que va a trabajar, sí, pastor, Bueno, nos vemos en el culto, sí, pastor, discúlpeme que el culto anterior no pude. Qué bonito eso. Eso es lo que habla la Biblia, ese es el evangelio genuino, hermano. Donde a mí me preocupa saber de usted y donde a usted le debe preocupar saber de mí. Amén. Yo le digo al Señor, si algún día el Señor me pone a mí a ministrar 400, 300 personas, no sé, siempre le digo al Señor, si me vas a colocar en un grupo así, que yo pueda conocerlos a todos, que yo pueda tener una relación con todos. Porque una vez estuve en un lugar hace muchos años y estaba hablando con el pastor y llegó una joven y se acercó y nos saludó. Dios le bendiga. Y el pastor la mira y le dice, joven, Dios te bendiga. Bienvenida a la iglesia. Muy bien, aquí estamos a la hora. Y la muchacha lo mira y le dice, pastor, pero si usted me bautizó hace 3 meses, yo tengo ya casi 6 meses viniendo a la iglesia. Y el pastor ni se acordaba de ella, ni la conocía. Esa no es la iglesia que Dios busca, hermano. Esa no es la iglesia que Dios quiere. Dios quiere una iglesia que siga siendo la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios no ha cambiado su iglesia. O Dios cambió la iglesia y yo no me di cuenta. Enséñeme, hermano. Dios no cambió su iglesia. Su iglesia sigue siendo la misma. Su visión sigue siendo la misma. Amén. Su propósito sigue siendo el mismo. Su finalidad sigue siendo la misma. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Nosotros dejamos las cosas a media. Dios quiere continuar la obra que empezó en nosotros. Él comenzó la obra y como buen edificador, Él quiere terminar la obra en cada uno de nosotros. No permitas, y ya voy a cerrar, pero no permitas, hermano. No permitas
que la buena obra que Dios empezó en ti quede a medias. No lo permitas. Preocúpate. En estos días escuchaba a mi hija que le decía al hermano Diego, usted no me ha querido enseñar el piano, ¿verdad? Y el hermano Diego le dijo a Angelina, pero yo vivo al lado de su casa. Sí, Señor. Amén. Igual pasa con Dios, hermano. Sí, Amén. sí. Creemos que es Dios el que no ha querido perfeccionarnos. Cuando somos nosotros los que vivimos posponiendo a Dios. Lo que le vivimos diciendo a Dios, Dios, es que estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Es que no me gusta esta forma, es que no me gusta este método, es que ¿por qué tuvo que ser así? No, mejor si hubiese sido de otra manera. Sí, amén. Mire, hermano, viene otra manera y también vamos a tener excusa. Sí, amén. Porque cuando no queremos que la obra del Señor se cumpla en nosotros, Sí. hermanos, vamos a buscar 1001 excusas. Pero si usted quiere, Dios está dispuesto. Sí. Si usted quiere, la obra Dios la empezó. Solo está esperando que usted diga, Señor, continúa la obra en mi vida. Señor, continúa el trabajo en mi vida. Es más, hermano, es más, debería preocuparnos cuando vemos que Dios trabaja en otras personas y en mí no está trabajando. No son así las personas que usted encuentra, hermano Marco, que venga, si yo le agarro el trabajo y lo ven de pronto por, mire, Construcciones Sarabia, ya, Derribos Sarabia, ya. Marco, pero estás trabajando allá. ¿Y mi obra para cuándo? No, la otra semana voy. Y seguro que si usted no va, Marco, ¿qué pasa? ¿Sí o no que se preocupa la gente, hermano? Esa es nuestra labor, iglesia. Preocuparnos porque la obra del Señor no se detenga en nosotros. Preocuparnos porque el Señor trabaje arduamente en mi vida. Lo que tenga que tumbar, túmbalo. Lo que tengas que hacer, hazlo. No sea el típico personaje que manda hacer algo, pero cuando la persona empieza a trabajar está ahí diciendo, pero ¿y por qué lo hace así? Pero no, no, pero mejor no lo haga ahí. Pero mejor corte aquí. ¿Ha visto usted ese tipo de persona? Y usted dice, bueno, ¿me llamó para trabajar o lo va a hacer usted? Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Sabe qué nos está diciendo Dios en esta mañana, iglesia? Dios nos está diciendo, yo sé lo que estoy haciendo. Y le voy a ser sincero, yo no sé lo que Dios está haciendo. Porque todos los días le pregunto al Señor, pero bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Yo quisiera que Dios me mostrara el plano listo y yo, listo. Pero no lo sé, hermano. Pero Dios sí lo sabe. Y por eso fue que Pedro se lanzó a la mar, porque Pedro no lo sabía, pero él sabía que el que lo estaba llamando era el que todo lo sabe. Alguien tiene que decir, yo no lo sé, pero tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Esa obra que Dios empezó, esos planos que Dios trazó, esos planos, hermano Jonel, están ahí de tu vida. No los planos que hizo un hombre, los planos que hizo Dios, lo que Dios trazó para ti es más grande que lo que el hombre puede pensar. Lo que Dios ha trazado para nosotros, hermano Julio, los planos desde hace más de 20 y pico de años. Dios hizo unos planos para ti, un edificio para ti espiritualmente. No es justo que pasen tantos años y mi obra no sea terminada. No es justo que mi obra esté a media cuando la obra de otro en 2 o 3 años es culminada. ¿Sabe, hermano? Hoy podemos decirle al Señor, Señor, yo necesito que aceleres tu obra en mi vida. Yo necesito que trabajes horas extras en mi corazón.
Yo necesito que entres allá a mi recámara, donde nadie me ve, ahí lo más profundo, donde están esas cosas viejas que no sirven, esas cosas que tengo como pretexto, que no he soltado, esos objetos que ya no sirven, pero que yo no quiero soltar. Necesito que entres y derribes y saques lo que no sirve de mi vida. Solo Dios puede limpiar y puede reanudar la obra en tu vida. Colóquese en pie en esta mañana. Es un edificio para Dios. Eres un edificio para Él. Eres la obra perfecta de sus manos. Eres el reflejo de Dios. Eres el orgullo del Señor. Dile, Señor, aquí estoy. No me dejes a medias, Señor. No me confundas, Señor. Termina la obra que empezaste.